Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de el Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem la página 30 del Tratado de Pesajim en el segundo capítulo y vamos a llegar hasta el final de esta Mishnah. Mañana comenzaremos una nueva Mishnah, si Dios quiere. Vamos a compartir la página, aunque a veces no estoy suficientemente rápido para marcar dónde estamos, pero por lo menos lo intento. Y así dicen que lo importante es participar, así que yo participo. Vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ahí donde está marcado nuestro texto en amarillo. En los dos puntos. Nos dice así, la Gemara. Amar Rab, dijo Rab, Kederot, Bepesach y Shaberu. Es decir, las ollas, ¿cómo se hacían antes las ollas? Se hacían de arcilla, de barro, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Las hemos utilizado con ellas. Hemos utilizado para cocinar en ellas hametz durante todo el año. Entonces nos dice, cuando llega Pesach y es Shaberu hay que romperlas. Es decir, no hay forma de kasherizarlas. ¿Por qué? Porque el jerez, el barro, bolea. Es decir, absorbe ese hametz que hemos estado cocinando dentro de él. Pregunta la Gemara, Vehemay. La shinhu le ajara Pesach. Dice, y espere, ¿por qué hay que romperlas? Que las guarde para después de Pesach. Veleebet behu, shelo beminan, y que lo utilicen con algo que no sea del mismo tipo. Vimos ayer, si os acordáis, que el hametz después de Pesach estaba permitido shelo bemino, es decir, hametz shabar alaba Pesach, un hametz sobre el cual pasó Pesach en posesión de un judío, estaba permitido tomarlo con algo que no es del mismo tipo. Entonces, que lo cocine con algo que no es de su mismo tipo de hametz. Entonces lo va a poder utilizar. Entonces explica la Gemara y dice, Dilma atuleme bat behu bemino. Dice, no, esto es un decreto de los sabios. Gezerá es una gezerá, es un decreto. No vaya a ser que vayan a equivocarse y vayan a llegar a cocinar algo que sea del mismo tipo y entonces transgredan la prohibición de este hametz sobre el cual pasó Pesa. Ushmuel, Amar. ¿Y qué es lo que dice Shmuel? Lo ishaberu, que no se rompan. Abal masheleu leachar zmano. Veabid behu ben bemino, ben shelo bemino. Entonces, dice que no hace falta romperlas, sino que las guarde, ¿sí? Y después de que pase Pesach, la puede utilizar con algo que es de su mismo tipo, o algo que no es de su mismo tipo, no hay ningún problema. Puede utilizarlo con cualquier tipo de otro alimento. Ve Asda Shmuel le tame, y Shmuel actuó según su punto de vista. De Amar Shmuel le anhu de Mazbene Kadne. Es decir, que le dijo Shmuel a los vendedores de ollas, ¿sí? Es decir, como la gente que hacía antes de Pesach, rompían todas sus ollas de arcilla. Entonces llegaba el final de Pesach y los vendedores de ollas de arcilla, ¿qué hacían? Subían los precios. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía que comprar ollas nuevas. Entonces, ¿qué les dijo Shmuel a estos vendedores? Que les dijo, Ashbu zevine ajadaihi. Es decir, no subáis los precios de las más de lo que realmente valen. Veílo, y si no me escucháis, Darshina lehu que Rabbi Shimon. Entonces yo voy a hacer una derashá, voy a hacer un discurso, una clase de Torah, en la cual voy a explicar que mi opinión es como la opinión de Rabbi Shimon, que dijo Rabbi Shimon, que ese hametz está permitido antes de Pesach y después de Pesach, y entonces no haría falta romper las ollas. Entonces pregunta la Gemara y dice, Velidrosh lehu, y entonces dice, y entonces ¿por qué no directamente no lo enseñó así, si es lo que él pensaba? Que Rabbi Shimon, Lidrosh lehu que Rabbi Shimon. Responde la Gemara, de Shmuel que Rabbi Shimon se virale, porque en realidad si decía eso, es que Rabbi Shimon, que Shmuel, perdón, opinaba como Rabbi Shimon. Entonces responde la Gemara y dice, Atre de Rab Haba. Dice, no, pero ahí él estaba en el lugar donde Rab era el Mara de Atra, es decir, el Rab del lugar,
y él no quería ir en contra del punto de vista de Rab, ahí donde estaba Rab. Muy bien. Entonces ahora vamos con otro caso. Seguimos con todo lo que es arcilla. Vamos a hablar de un concepto que no solamente se aplica para el Hametz, sino que se aplica para otros muchos temas de Kashrut, que es el tema de cómo se kasherizan objetos y qué es lo que absorbe y qué es lo que no absorbe. Dice, Au tanura de tajube tijia. Es decir, había un horno que le untaron sus paredes con grasa. Es decir, grasa, dice aquí, grasa de la cola del animal, ¿sí? Que es una parte muy grasa, y entonces ahí tomaron la cola, que es una grasa también muy rica. Y entonces, ¿qué hicieron? Untaron el horno, las paredes del horno con eso. Y ahí después hicieron pan. Asra Rabba bar Ahilai le Mihla le Rifta. Entonces, Rabba bar Ahilai prohibió comer el pan que se iba a hacer en ese horno, a filo milja, incluso que lo coman con sal, ni siquiera que coman pan, que lo comen con leche. Es decir, no se va a hacer una tostada con mantequilla, sino ni siquiera tomarlo con sal. Leolam. Además, nunca. Es decir, incluso que después venga alguien y después de que ya se cocinó ese pan, viene a cocinar otro pan en ese horno, un pan diferente, también quedaría prohibido. ¿Por qué? Dilma ate, emigle bekutja, porque no vaya a ser que lo venga a comer con kutaj. Kutaj habíamos dicho que era una especie de mostaza que se hacía con uno de sus elementos principales, era la leche. Mitibe, vinieron a preguntar, en la shin etaisa bejalab, es decir, hay una veredad que dice que no se amasa la masa de pan con leche, Beimlash, y si llegó a hacerlo, Kol Hapat Kula Asura, el pan que va a hacer con ella, está prohibido, y Pene Hergela verá, ¿por qué? Porque la persona está acostumbrada a comer el pan con la carne, y entonces va a acabar comiendo ese pan que es leche con la carne. Becayot Cebó, y de la misma manera nos dice la Gemara, pasamos a la página siguiente, con vuestro permiso. Entonces nos dice Becayotzebo, en Tashim etatanur, Bealia, Veimtash, Kolapat Kula Asura, H así que tatanur. Entonces, dice, tampoco se puede untar el horno con la grasa de la cola del animal, ¿sí? Y si lo hizo, el pan entero está prohibido, todo pan que haga ahí. Ad sheyasik, hasta que vuelva a encender el fuego del horno para cocinar. Ad sheyasik que tatanur. Ah, ¿qué está diciendo aquí esta vereita? Dice, hasta que se encienda el horno. ¿Qué es lo que vimos antes que dijo Rabba, Bara y la Hay? Dijo, Leolam, para siempre está prohibido. Pero aquí nos está diciendo que hasta que se encienda nuevamente el horno. Entonces, ¿cómo dice la Gemara? Dice la Gemara, Ha usak hatanur, mi hashare. Es decir, que si vuelve a encender el horno, entonces estaría permitido lo que entendemos de aquí. No es como dijo Leolam para siempre. Tiyuta de Rabba Bar Ahilai Tiyuta. Esta veredad presenta una oposición a lo que dijo Rabba Bar Ahilai. Y responde la Gemara y dice, efectivamente, Tiyuta. Muy bien. Amarle Rabina le Rabashi, le dijo Rabina Rabashi, Bejimeahar de Itotab. Es decir, después de que se rechazaron las palabras de Rabba Bar Ahilai, Amaika Amar Rab, que de los de Pesach y Shaberu. Entonces, ¿acaso va a decir Rab que las ollas en Pesach tienen que ser destruidas antes de Pesach? Es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor yo las puedo calentar, yo las puedo poner dentro fuego. Amarle, entonces, ¿qué le dijo? Hata betanush el mateje. Ajá, bikderash el jerez. Dice, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de un horno que está recubierto de metal, o un horno de metal. Pero aquí estamos hablando de ollas que están hechas de arcilla. Es decir, que no expulsan aquello que absorbieron una vez que se las pone en calor. Es decir, el tema del horno
¿por qué nos dijo que si lo vuelvo a encender, yo puedo encender? Yo puedo poner el pan. ¿Por qué? Porque ahí, una vez que ya cocinó por primera vez el pan, ya expulsó la grasa. Entonces, el segundo pan que si yo vuelvo a encender el fuego, entonces ya no me va a expulsar el gusto de la grasa. Y entonces el pan no se va a hacer basarí. Muy bien, pero aquí estamos hablando de ollas de arcilla y la arcilla no expulsa aquello que absorbió. Me queda viva este tema. Y si quieres decir, te voy a dar otra explicación si quieres. ¿Sabes qué? Di que tanto el horno como las ollas son de arcilla. No hay problema. Ze, ese cambio mifnim, ese cambio bajutz. ¿Cuál es la diferencia? El horno se enciende desde dentro. Es decir, la fuente de calor está dentro del horno mismo y la comida se cocina ahí. Pero aquí, la quedará en la olla, la fuente de calor está por fuera, se enciende por fuera. Entonces no expulsa. Vegitema, y si quieres decir, ajinami, leibatle asakami bifnim. Entonces, que también dentro de las ollas le prendan por dentro el fuego. Dice, Hayes ale mishum de paka. Dice, no. La gente no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que por encender el fuego dentro, la olla venga a romperse. Y entonces no lo van a hacer como se debe, lo van a encender el fuego teniendo mucho cuidado de que no se rompa y entonces no van a hacer bien, no va a hacer bien su función ese fuego. Ilka, por lo tanto, ha bugia, esas bugia, ¿qué son bugias? Son tejas, ¿sí? Ese comi bajutz, las van a encender por fuera, ¿sí? Entonces, las tejas se encienden por fuera. Entonces dice, si viene una persona a extender sobre ellas este tipo de grasa y lo vuelve a encender, estaría prohibido. Veí, malie gumbre, shapir dame. Pero si, pero si le puso brasas sobre las tejas, entonces estaría permitido. Y estaría permitido cocinar junto con ellas el pan. Muy bien. Amarle Rabina le Rabashi, le dijo Rabina Rabashi, Hanesekine, es decir, el cuchillo que tú utilizas para el hametz durante todo el año, Pepisja, ¿cómo haces durante Pesach con él? Amarle, le dijo Rabashi, le didi hataka avidnan, dice, para mí me hacen un cuchillo nuevo. Le dijo Rabina, Tenachmar, de Efsharle, de lo Efsharle Mai, dice, está muy bien, ¿sí? Para ti, que te lo puedes permitir porque eres rico. Pero una persona que no tiene los medios, ¿cómo hace? ¿Sí? Amarle, Ana que en dejata camina. Dice, no, no, yo no te he dicho que me hagan uno nuevo, he dicho que me hacen uno como nuevo. ¿Sí? Es decir, Kataihu Betina, Uparzelaihu Benura, Beadar me ailena de Kataihu Berotjin. Es decir, ¿qué es lo que hago? Cojo el mango del cuchillo, ¿verdad? El cuchillo tiene una parte de madera y una parte de metal. Perdón, estamos por aquí. ¿Quién jata? Es decir, Katai jubetina de parcela venura. Es decir, cojo el mango y lo recubro de barro. Uparzelaihu y el metal, venura, lo pongo en el fuego. Deja darme a Ilena le kataihu berrotjin. Y después, una vez que ya pasé la cuchilla por el fuego, le quito el barro al mango y luego pasar en agua hirviendo. Bien, así es como hacía Rabashi. Berrotjin. Ve ilgeta, ¿y cuál es la alajá? Idi veidi berrotjin ubejli rishon. Es decir, la alajá, ¿cuál es? Que tanto uno como el otro, es decir, el mango como el metal, los pueden hacer hervir, es decir, agalá, ¿verdad? En un keli rishon. Keli rishon dijimos que era un utensilio que está sobre el fuego, o incluso que no esté sobre el fuego, pero donde se hizo hervir el agua. Y no hace falta pasarlo por el fuego del todo. Amar Rabuna, dijo Rabuna, ver de Rabbi Yoshua, el hijo de Rabbi Yoshua, etz parur. Es decir, la cuchara
con la cual se viene a remover lo que hay dentro de la quedera, dentro de la olla. Mag'ilo berrotjin ubechli rishon. Es decir, que la haga agalá con agua hirviente en un keli rishon. Abar que voló, que empoltó. Es decir, ¿por qué dijo esto así? Porque él opina que de la misma manera que absorbe es como va a expulsar el gusto, que es la regla general, ¿verdad? Que voló, que empoltó. De la misma manera que absorbe es como vas a expulsar lo que absorbió. Muy bien. Baumine, mea Memar. Le vinieron a preguntar a Memar. Estamos aquí. Baumine. Hane mane de cuña. Es decir, un utensilio de arcilla de hametz que están recubiertos de metal, de oferet. Mau, ¿cuál sería la ley? ¿Le ishtamushe behu bisja? ¿Acaso está permitido utilizarlos durante Pesaj? Te responde la Gemara y dice Yeruka, es decir, los utensilios que están hechos con barro verde, Loti baila. Dice, no hay duda. De Badai Asire, porque seguro que están prohibidos. Kiti baila, ¿cuál es la duda? Be Ujme Vejivare, es decir, con los que son negros y los que son blancos. Mayeja de Itbehu Kartufne. Cuando hay agujeros, Loti baila, no hay duda. De Badai Asire, que seguro que está prohibido. Kiti baila, ¿dónde está la pregunta? De Dashia, cuando son lisos. Mai, ¿cuál sería ahí la ley? Amar le dijo Meremar, Hazina Leu de Midaite. Es decir, yo veo que estos utensilios, ¿sí? Suelen mazi'in, es decir, suelen expulsar, suelen sudar. Alma vale. Entonces, alma vale veasire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si sudan y expulsan, quiere decir que también absorben. Si absorben, entonces está prohibido. La Torah he'ida al kelim jerez sheno yotze mide dofio. La Torah nos dice que los utensilios de arcilla nunca expulsan lo que fue absorbido por sus paredes jamás. Entonces le preguntan, Maishenale inyan yain nesech de Darish Meremar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso que está explicando aquí Meremar con lo que se enseñó en cuanto al vino Nesech? Es decir, un vino que sirvió para la idolatría. Y ahí enseña Meremar en ese asunto, Mane de Cunia, Ben Ujma, Ben Jibare, Ben Yairuke, Share. Es decir, los utensilios de arcilla que están recubiertos de metal, ya sea que sean negros, blancos o verdes, están permitidos. Legitema. Y si vienes a decir, para responder, Yainesech, este vino que fue vertido de la idolatría, permitieron. ¿Por qué? Porque este vino no está prohibido más que por orden rabínica. Es decir, no estamos hablando de un vino que es 100% Nesech, sino que es un vino que tenemos duda de si fue utilizado para la idolatría o no. Y entonces lo prohibieron los sabios. Y puesto que es por prohibición de los sabios únicamente, entonces por eso se permitió el utensilio. Perdón, me he perdido. De Rabanán. Hametz de Oraita. Pero Hametz es una prohibición de la Torá. Kol takun Rabanán que en de Oraita takun. Es decir, aquello que vinieron a decretar los sabios, ellos tienen que decretar por lo menos como la ley de la Torá. No pueden hacer menos. Es decir, el Hametz está prohibido, no pueden hacer de otra manera. Amarle, entonces, ¿qué le dijo Meremar? Tashmisho al yedel jamín, vedel tashmisho al yedel tzonen. Dice, no, la diferencia cuál es. Dice que uno, es decir, el hametz, se utiliza por calor, es decir, que se utiliza en caliente. Y sin embargo, el vino se utiliza en frío y por lo tanto no absorbe. Amar Rabba Baraba, Amar Rabjilla, Barashi, Amar Shmuel. Dijo Rabba Baraba, que dijo Rabjilla Barashi en nombre de Shmuel. Kola Kelim, Shenishtamshu Bahem Hametz Betzonen. Todo utensilio que se utilizó para el Hametz en frío, Mishtamesh Bahem Matzah Bepesach. Lo puedes utilizar para la matzah durante Pesach.
כל הכלים שנשתמשו בהן חמץ בצונן, נשתמש בהם מצה, ¿sí? חוץ מן בית שאור. Salvo el bet seor. ¿Qué es el bet seor? Es un utensilio donde se pone la masa madre, es decir, aquello que después va a hacer que fermente las otras masas, ¿sí? Donde se pone el seor. Eso está prohibido. ¿Por qué? Hoil ve shehimutzo kashe. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran acción de fermentación y eso hace que realmente las paredes absorban. Himusho kashe. Perdón. Muy bien. Incluso que está en frío. Bien. Pues Amar Rabashi dijo Rabashi, Ubet Haroset, y este Bet Haroset, ¿qué es el Bet Haroset? Ahí donde se ponen alimentos que son amargos, que son ácidos. Que Bet Seor, Shechimutzoka Shedame, también se considera como un Bet Seor. ¿Por qué? Porque ahí también hay la acidez es fuerte y es como si estuviese fermentando. Amar Raba, dijo Raba, Hane Hagane Dimjosa, es decir, estos platos que son muy grandes, bandejas muy grandes, en los cuales se amasa la masa en la ciudad de Mejosa. Oil, Utride, Lemelash Behu Hamira, puesto que están acostumbrados a amasar en ellos seor, masa fermentada, Umashu Behu Hamira, y de dejar sobre ellos este hametz, ¿sí? Que beseor, shehimutzo kasher dame. A lo mejor vamos a decir que se asemeja a este beseor, a este recipiente en el cual yo hago fermentar la masa. Entonces pregunta la camarada y dice, pshita, dice, bueno, esto es evidente. Dice, responde la camarada y dice, maudetema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Que van de rejiva, shalit behu avira velo bale, kamashmat. Dice, no, yo podía haber pensado que puesto que estas bandejas eran muy grandes, ¿sí? Entonces, al haber mucho aire, no tiene tanta fuerza el acto de fermentar y entonces el utensilio no absorbe. Entonces, por eso viene y nos enseña que incluso esas bandejas lo que importa no es el tamaño, sino que es el hecho de que sobre ellos está habiendo la acción de fermentar. Por eso nos dice, Kamash Malan, ven y aprende de lo que estamos enseñando en esta braita, que incluso esos agané de Mejosa también están prohibidos durante Pesaj. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro DAF de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, como dijimos, empezaremos una nueva Mishnah y seguiremos con nuestro estudio. Que tengamos todos una excelente noche. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana.